Iglesia apoya a padres condenados por muerte. Esto hace referencia a un caso que se dio dentro de la Iglesia Remnant Fellowship, la cual dirige esta líder Gwen Chamblin. Resulta que estos padres tenían problemas para poder educar a su hijo. Ellos lo veían de esa manera. O sea, un niño como todo niño de 8 años, travieso, quizás con algunas mañas, de repente le costaba obedecer órdenes. De hecho, en el mismo documental aparece una mujer que fue babysitter, que se ocupa muchísimo en Estados Unidos, y ella relataba que ella era pequeña cuando entró a esta secta a cuidar a los hijos de los personajes que estaban ahí dentro. Y a ella le habían dicho que cuando el niño llorara o se portara mal, ella le tenía que pegar. Y ella dijo, no, pues ¿cómo le voy a pegar a un niño? Y los papás le decían, no, tú le pegas nomás, porque ese es el correccional, así tienen que aprender. Y esa es la forma en que ellos vayan por el buen camino, por el camino del Señor. Esa era la premisa en el fondo. Si no te temen, no les has pegado lo suficiente. Exactamente. Claro, entonces ella dice, ¿sabes qué? Yo renuncio, yo no te voy a cuidar al niño porque yo no le voy a pegar. Bueno, tiempo después, esta chica se entera por la prensa que este niño, al cual ella tenía que cuidar y pegarle, muere. Y muere a mano de sus padres. Golpeado. De hecho, muere golpeado. De hecho, ellos van a juicio, la iglesia les paga la defensa a estos padres, y la abogada, que estaba, por supuesto, defendiendo el caso, decía, ¿sabes que yo nunca había visto algo tan brutal? O sea, un niño con tantas heridas, con tantas marcas. De hecho, uno de los policías también dice, o sea, claramente tenía golpes con un elemento contundente en donde le quedaron marcados en su cuerpo, no le daban comida. O sea, para ellos educar a sus hijos era sinónimo de aislarlos, castigarlos. De hecho, también ahí se muestra en el documental que tenían que vaciarles la habitación, dejarlos encerrados y hacerlos orar y repetir ciertas como textos para que ellos fueran como reeducándose, solamente siguiendo como el camino de Jesús. Entonces ahí claramente estamos en un caso de maltrato infantil que termina en este juicio en donde la iglesia paga la defensa de los padres porque ellos querían probar que eran inocentes, y finalmente estos padres terminan siendo condenados a cadena perpetua porque no cabía duda que se había tratado de un caso de maltrato hacia Ahora su hijo. ese punto que tú planteas es interesante, pero también hay que pensar lo siguiente. Estamos hablando básicamente de aislamiento, ¿cierto? Claro. Porque hay una cultura de aislar a esta gente que pertenece a esta secta. Sí, sí, sí. Y a partir de eso un poco fijar ciertas reglas, ¿cierto? Así de simple. Pero lo curioso es que estamos en el siglo XXI. O sea, a mí me complica entender que estos padres además estuvieran totalmente aislados en términos mediáticos. Que no tuvieran WhatsApp, que no tuvieran acceso a redes sociales, no solamente a los medios tradicionales de televisión, qué sé yo, sino también a otras fuentes. Pero también, al parecer, eso no lo sabemos, a lo mejor tenían bloqueado incluso el derecho de poder informarse. Es muy probable también. Porque de esa forma tú vas generando un microambiente muy especial y muy particular que te permite ese tipo de aberraciones de los niños. De hecho, el tema de controlarle sus redes sociales, sus claves, probablemente tenía que ver con este bloqueo a la información. Claro. Ahora, en este caso, según investigaciones policiales, se determinó que, si bien este es el único caso de asesinato, ¿cierto? Que es tremendo, es un niño de 8 años, pero es el único hasta ahora, sí se comprobó en la investigación policial que una práctica común de la iglesia era justamente encerrar a niños, ya sea la iglesia encerrarlos o mandar a los padres a encerrarlos durante largos periodos. Estoy hablando de 3, 4 días sin absolutamente nada de alimento. Eso era parte de los castigos, parte de las frases, como señalaba antes, como, bueno, si no te temes porque no les has pegado lo suficiente. Claro. Lo contradictorio es que acá uno podría decir, lo primero que se imagina es, ya entonces estas personas odiaban a sus hijos, les enseñaron cómo no amarlos. Y todo el lavado de cabeza es tan grande que toda esta enseñanza de tú lo vas a encerrar y no le vas a dar alimento, que para cualquier papá es una aberración, es algo imposible, ellos lo hacían por amor. Ellos sentían que era por amor. De hecho, la gran amenaza de esta iglesia a los miembros que decían, oye, ¿sabéis que no sé, me filtraron un tuit, qué sé yo, algo encuentro que está raro, me quiero ir de acá? La gran amenaza que hacía la iglesia a los miembros que ya eran padres era, si tú te vas, yo te quito a tus hijos. Bueno, oye, va un poquito más para atrás nomás, no nos olvidemos del régimen nazi, o sea... Yo tengo grabado en mi cabeza la escena de esos planos gigantes
con esas estructuras muy fascistas, Hitler al medio, millones de personas al frente hablando y toda la gente alienada, pues, o sea, es lo que terminó toda esta historia. O sea, claro, también era el fascismo y el nazismo era una secta. Era una especie de secta. Ciertas reglas, obviamente. O sea, esta cuestión se da reiteradamente. Acá la Iglesia después manda un comunicado diciendo que ellos no tuvieron ninguna intervención en esto, que de hecho ellos aman mucho a los niños, que los cuidan, que los respetan. Sé que mandaron un comunicado que de hecho el mismo documental expone al final, pero que no hayan tenido ningún tipo de guía en estos padres en particular. Ahora, los padres también defienden la Iglesia, y ahí cabe una pregunta que es súper atingente, me parece. Cualquier persona, estamos a una línea, a un atisbo de caer en una secta. Es que ese es el punto importante. ¿O tienen que existir vacíos? Claro. O sea, en el fondo, para los que nos están escuchando ahora, la reflexión es la siguiente. O sea, ¿cómo no caer en estas cosas? ¿Cómo no caer en estas cosas? Y yo te diría básicamente que pasa por el tema, insisto, en el punto del aislamiento. Cuando una persona está aislada, se va quedando sola, va perdiendo referencia con sus amistades, su familia, sus parientes, probablemente son las personas que están con más potencial de caer en este tipo de conductas. O sea, yo creo que hay que tener súper claro eso, y también me imagino yo que el Estado debe tener un deber súper importante hoy en día en las sociedades del siglo XXI, que son sociedades tremendamente individualistas, competitivas, muy aisladas en general. Tienen que tener mucho ojo, en el fondo, de qué está pasando con la población. No olvidemos que venimos de 2 años de pandemia, y el aislamiento, olvídense, tiene mucho que ver con las sectas también. El año 1, el año 2020, fue un año feroz, feroz de aislamiento. Y todo eso te da un potencial también para generar lo que estamos hablando hoy en día. O sea, esta señora, pensando un poco en esta secta, ¿qué tanto pasó en el año 2020 que potenció mucho más aún probablemente a este grupo de personas? Que si esta señora no hubiera muerto el año pasado en un accidente aéreo, es muy probable, dadas las condiciones que estaban ocurriendo en el mundo por el aislamiento post-pandemia o pandémico, te lleva a estas conductas totalmente aberrantes. Así que tener mucho cuidado en esto. Sí, de hecho, claro, los hijos están a cargo, principalmente Monty, la hija, que era justamente, su pareja también falleció en este accidente. Claro. Sí, y esta búsqueda de perfección media retorcida, que es al menos lo que se muestra en el documental, o sea, ese precepto que existe de repente de que tú tienes que ser de una manera correcta para ser aceptado socialmente. De hecho, ahí se muestra cómo, por ejemplo, a los niños los vestían como del siglo XVIII, así siglo XIX, como con esos trajes así como bien rimbombantes, y en realidad vivían una realidad que muchos de los testigos y de los ex participantes de este culto religioso decían: la gente siempre trataba de estar feliz, de mostrarse perfecta, de que todo está bien, de que yo tengo la familia ejemplar, todo lo que yo hago está bien y todo lo que hacen ustedes está mal. Y ahí entramos en esta dinámica del nosotros y el ustedes. Nosotros hacemos las cosas correctas, pero ustedes que están afuera son los herejes, son los pecadores, son los malportados, ¿cierto? Entonces existe también como esa disociación de la realidad. Es que de lo que está pasando aquí es lo que tiene que ser. Mira, eso es súper interesante, porque por ejemplo los Amish en Estados Unidos, son estos que andan en unos carritos tirados por caballos, son comunidades agrícolas básicamente, agrícolas cristianas. Los tipos tienen su forma de vida, se casan ahí entre ellos y no molestan a nadie en realidad. O sea, ellos no le imponen al resto una conducta. A diferencia de estos grupos que son claramente, tienen toda una potencia y son muy políticos, en realidad son como entidades políticas, porque ese dogma pretenden imponérselo a los otros. Claro. Y hacen campañas en digital, hacen campañas con sus lideresas en programas de televisión. O sea, tienen toda una propuesta comunicacional muy poderosa porque a ellos les interesa tener más y más y más fieles o seguidores, ¿te das cuenta? Pero otras culturas de sectas, como los Amish, no molestan a nadie, están en su mundo y si usted quiere entre... Ahora, algunos han ido y han relatado historias menos terribles, pero en general son culturas que no quieren imponerles a otros su cultura. Ni la permanencia dentro de... Claro, pero esta cultura, como la que estamos analizando ahora, esta secta en particular, efectivamente es tremendamente agresiva, porque además le impone al resto y quieren seguir creciendo, porque sienten que con eso tienen más poder también. Tienen más feligreses, más seguidores. Y en esta lógica recordemos que, de hecho, Gwen Chamberlain decía que todas las enseñanzas que ella entregaba en esta iglesia, a ella se las decía directamente Dios. Era un mensaje directo, que ella justamente era como la elegida, la escogida, a ella le llegaban estas enseñanzas. Un monarca absoluto. Claro, y que tenía una estructura de obediencia bien marcada de alguna forma, Cristian Monti, porque era como los hijos le tienen que obedecer a los padres, sí o sí.
la mujer le tiene que obedecer al hombre. Sí o sí. La mujer tiene un rol más bajo, que igual es curioso, por lo menos a mí me llama la atención, siendo ella lideresa de todo esto, la red de obediencia, la mujer, la esposa, le tenía que obedecer a su marido. Ella no tenía poder de decisión. Y todos los feligreses, en el fondo, ya sea los hijos, la mujer, el hombre, todos ellos tienen que obedecerle justamente a los líderes de esta iglesia, que eran 7, y en la pirámide se encontraba Gwen Chamberlain. Claro, no, es que ella hacía, además de esta pirámide, ponía, por ejemplo, a Dios, después venía Jesucristo, después venía la iglesia, después venía tu jefe en el trabajo, después venía el esposo. Y de ahí para abajo. Bueno, son estructuras bien tradicionales. Entonces, claro, estamos hablando de una estructura también súper machista, porque de hecho lo que ellos proponían era que la mujer tenía que estar siempre al servicio de su pareja o de su marido. Y cuando los matrimonios tenían problemas entre ellos, había como una especie de tutor o de instructor que los ayudaba como a resolver esos temas que son tan personales. Qué miedo, ¿eh? Entonces, o sea, imagínate. El tutor de la iglesia. Contaban en el caso, en el documental de una pareja en donde la mujer ya llevaban ciertos años casados y ella no quería tener sexo con el marido. El marido llama como a su consejero espiritual y eran 2, un hombre y una mujer, y la mujer como que le hace esta como terapia a la esposa y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo que te tomes un par de copas de vino y que te pongas media amorosa y que, en palabras de buen chileno, leí la pasada nomás, total no importa, total es tu marido. O sea, un poco avalando que el tipo la violara. Porque aunque estén casados, si la mujer no quiere tener relaciones, no la puedes obligar. Y si la obligas es una violación, es así de simple. Entonces ellos avalaban todo ese tipo de prácticas y que la mujer siempre tenía que estar como al servicio del hombre. O sea, una ideología como bastante primitiva. O sea, cosas que están absolutamente fuera de todo lo que se está luchando hoy en día. Entonces son es que ellos no son parte de esa lucha, están aislados de esa son lucha. Sectas que tienen también su propio pensamiento y su propia estructura social. Sí. Algo que yo entiendo igual que esta secta es bien como de zonas medias rurales, ¿ah? Sí, no es una secta así urbana, ¿no? Claro, como de ciudad. Claro, no es que esté en Nueva York, que está hablando de Estados Unidos. Entonces ahí también te da una... con otras realidades. Otra realidad que es un poquito más básica, porque estamos hablando de estructuras, como tú señalabas, también muy bien, verticales, o sea, son piramidales. Eso es muy antiguo ya, o sea, corresponde a estructuras de poder, como no sé, la Fuerza Armada, que son por razones prácticas, tienen que ser así. Pero hoy en día la sociedad moderna es mucho más horizontal, pues. ¿Ah? Claro. Todos conversábamos, tomamos decisiones en conjunto, en grupo. Claro, uno al final corta el queque, pero estas estructuras son muy primitivas y son de otra época. Sumémosle otro detalle. Cuando esto se empieza a convertir en un negocio rentable, porque yo creo que Gwen Chamberlain, ella parte con este libro, parte con estas charlas en la iglesia, después se da cuenta que mucha gente la seguía y decide crear su propio culto religioso. Pero detrás de esto hay mucha plata. De hecho, una suscripción al Way Down TV cuesta $20 mensuales, casi 20.000 pesos chilenos. Y una clase única, $70. O sea, casi también 70.000 pesos chilenos. Y eso multiplícalo por toda la cantidad de seguidores. Claro, pero en el fondo lo que se planteaba en el documental era que tenían seguidores en 14.000 iglesias distribuidas en 70 países. O sea, ellos hicieron un imperio, pero millonario. Y ahora han llegado a Chile, ¿no? No lo sé, pero... mira, siempre hay un chileno metido en todo. Hay que hacer la investigación. Sumarle a esas cifras tradicionales, esta mujer vivía como una millonaria de tomo y lomo. O sea, tenía las mejores camionetas, viajaba en jet privado. Claro, pero además de sumarle a esas cifras que tú nos entregas como de la inscripción, quiero que también la gente entienda, porque de repente uno dice, ya, sí, hay que multiplicarlo por hartas personas, pero de buenas a primera tal vez no suena tan impactante la cifra. Pero ¿qué es lo que pasa? A esas cifras de inscripción que tú bien nos señalabas, hay que sumarle que ellos manejaban las finanzas. Tú te inscribes para que alguien además controle todo tu dinero. Entonces probablemente, y esto no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda, probablemente también manejaban algún tipo de inversión. A lo mejor también manejaban donde... Una banca de oye, ¿sabes qué? Mira, acá tú podrías ir, o lleva tu dinero acá, o a lo mejor tenemos un banco, porque era una zona rural, como bien nos señalaba Cristian principalmente, pero gente que tenía bastante dinero. Un barrio muy exclusivo. Que tenía poder adquisitivo. Sí. Entonces, a mí me da la sensación de que el negocio, más allá de la inscripción, era como la puerta de entrada al infierno. Como bien lo decía un señor en el documental, que decía, mira, yo no creo en el diablo, pero sí conocí a Gwen Chamberlain. Sí, y en ella sí creo.
poniéndola al mismo nivel del diablo. Entonces, me parece que el negocio también iba por ahí, como de cómo manejo, cómo controlo el dinero que tú tienes y lo traigo a mis arcas financieras. Una mujer que tenía mucho dinero, bueno, falleció con su última pareja, que era el protagonista de Tarzán, Perdido en Manhattan, ¿se acuerdan? Claro. Y de una serie de Tarzán. Sí, él también falleció justamente en esta avioneta. Era un cazafortunas también. Sin lugar a dudas. Y ella se codeaba, además tenía no solamente este dinero, tenía el poder de decir, oye, yo he estado con los grandes, no sé si podemos revisar, Simón, una imagen. Mira, ahí estamos viendo justamente, ahí estuvo en una entrevista con Larry King, que me parece, corríjanme si me equivoco, que es cuando se manda unas declaraciones bastante desafortunadas, por decirlo menos, polémicas del Holocausto, que decía, oye, bueno, ¿y la gente en el Holocausto por qué está delgada? Porque comió menos, po. Eso es. Esa es la lógica. Para ella, esa era la lógica utilizada, que fue bastante polémica. Cuando yo necesito creer en algo, Cristian, en alguien, cuando estoy perdido, y lo quiero llevar sobre todo, más allá de esta secta, lo quiero llevar a todo el mundo. Pandemia. Estuvimos todos angustiados, aislados. Necesito creer en algo. De repente siento que mi vida no la puedo manejar yo porque se me está yendo de las manos. Entonces incluso me acomoda que alguien me maneje la vida. Que alguien me diga cuáles son los parámetros y necesito creer en algo. Que estas figuras aparezcan con personajes como Larry King, que son tremendos referentes del mundo de la comunicación importante y que uno queda como, oh, lo conocís como embobado. También empieza a ser un juego psicológico de convencimiento. Sí, ¿no? Bueno, punto, que ahí también estamos hablando ya de la aspiracionalidad, de la aspiración. En castellano, de Chile, claro, arribismo. Del arribismo, claro, mira, esta chica anda con esto, es rubia, es delgada, es linda, tiene poder, tiene dinero, es inteligente, muy interesante, y además se codea con esta gente. Y si esta gente se codea con ella es porque son del mismo tipo, o sea, es gente correcta. Es como un aval. Claro, es un aval, es un cheque de garantía, ¿te das cuenta? Entonces, todo eso tú vas sumando todas esas cosas y te va generando un liderazgo importante y te permite capturar más gente para tu secta, finalmente. De todas maneras, aparte que en el documental también se plantea que ella tenía un discurso que generó muchos desórdenes alimenticios, no solamente en adultos, vemos que ahí habían niños. Hay testimonio de adolescentes que incluso pensaban en el suicidio, producto de todas estas ideas que le implantaban en la cabeza, que hacían referencia a que si tú estabas delgado, estabas en sintonía con Dios, y si subías de peso, ya no tenías el derecho de pertenecer a esa secta.